Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Pérez Ricart y esta es mi columna de este jueves, para sin embargo, la titulo Las últimas mentiras de la DEA. La semana pasada, Anne Milgram, directora de la DEA, acudió al Congreso de Estados Unidos para hablar de los esfuerzos realizados por su agencia en el combate al narcotráfico en México. Como suele ocurrir, la prensa en nuestro país buscó las declaraciones más contundentes de Milgram y le dio muchísima publicidad. Además, como también suele suceder, los medios de comunicación estimaron a Milgram y a la DEA como una fuente confiable de información y no como lo que en verdad es, como un actor con intereses políticos manifiestos. Los datos que reveló Milgram no son menores. Dijo, por ejemplo, que el así llamado Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa están presentes en más de 100 países del mundo y en 50 estados de la Unión Americana. Afirmó también que ambas organizaciones controlan la mayor parte de la cadena global de suministro y producción de fentanilo, ni más ni menos. La nota que más llamó la atención entre los periodistas mexicanos está relacionada al número de personas afiliadas a cada grupo criminal. Del Cártel de Sinaloa señaló que está conformado por 26,000 miembros, asociados, facilitadores y agentes, presentes en 19 de los 32 estados de México. Del Cártel Jalisco Nueva Generación contabilizó 18,800 personas operando en 21 estados de la República. Entre ambos carteles, 44,800 personas, un ejército. Reforma y La Jornada llevaron el número a sus primeras planas. El resto de los periódicos otorgaron a las revelaciones de Milgram grandes espacios. En radio y televisión se repitieron las palabras de la directora de la DEA. Ningún medio, sin embargo, se molestó en cuestionar de manera crítica las bases de esas cifras. Ni una palabra. ¿Cómo llegó, por ejemplo, la agencia al número de 44,800 personas involucradas en actividades ilícitas de ambos grupos criminales? ¿Cuál es la diferencia entre un miembro, un asociado y un facilitador? ¿Cuenta lo mismo un muchacho de 15 años, por poner un ejemplo, que trabaja como halcón para el Cártel de Sinaloa que uno de sus sicarios más feroces? ¿Bajo qué simulación matemática se sostienen los datos? ¿Cuál es la teoría y el método que antecede al modelo utilizado? Nadie preguntó nada, nadie cuestionó nada. Y sin embargo, toda la prensa creyó lo dicho por Milgram. En mi último libro, 100 años de espías y drogas, publicado por Debate el año pasado, documento cómo la historia de la DEA es también la historia de un proyecto de creación de una narrativa que sostenga el paradigma de la guerra contra las drogas. No existe agencia federal en Estados Unidos que haya mentido más sobre la representación del crimen organizado en México e influido más en la manera en la que observamos y definimos el problema de las drogas en nuestro país. El lenguaje crea y construye realidades, define y distorsiona imaginarios. Basta ir a lo más básico. La propia idea de cártel presenta una imagen errónea del funcionamiento de los grupos criminales en México. Me explico. A diferencia de lo que se suele pensar, los grupos criminales funcionan de manera mucho más descentralizada. Por lo general, sus estructuras no están verticalmente integradas. Esto es, los mandos no suelen controlar la cadena completa de suministro, transporte y distribución de drogas. Son organizaciones caracterizadas por su extrema plasticidad y volatilidad. Sus fronteras son porosas y las relaciones entre sus miembros son siempre transitorias. Para entenderlas hay que pensar más en clave de red y menos en clave de un arreglo fácil de contabilizar. Así, el señalamiento de que el llamado Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen un ejército de 44,000 personas a su disposición es no solamente una simplificación artera del fenómeno, es también un atrevimiento irresponsable. A la prensa mexicana, en cambio, le pareció completamente normal. Que no se malentienda, por favor, no subestimo ni trivializo el reto criminal que suponen las organizaciones criminales en México. Tampoco dejo de admitir aquí el alto grado de jerarquización y centralización que tienen algunos grupos criminales. Sin embargo, aceptar su complejidad no está peleado con señalar el relato abstracto, estereotipado, reiterativo e imposible de verificar que genera la DEA del crimen organizado en México.
Apariciones como las de Milgram apuntillan la narrativa de la securitización de la guerra contra las drogas en México y en América Latina. Perfilan la existencia de rivales omnipresentes y todopoderosos a los cuales se les puede enfrentar de una única manera, esto es, a partir de una lógica de guerra e intervención, hoy bastante popular en el Partido Republicano en Estados Unidos. Las cifras de Milgram son la base para justificar cuantiosos presupuestos y generar narrativas que habiliten una operación territorial aún más activa de sus agentes en México. Serán insumos, ya lo van a ver, para utilizar en la campaña electoral en México y Estados Unidos, que no nos quepa duda. En 2017, hace 5 años, Alejandro Hoppe, uno de los mayores expertos en seguridad, fallecido este año, concluyó en uno de sus siempre brillantes artículos semanales en el Universal, con esta reflexión sobre los números de la DEA. Decía Hoppe: no podemos tomar como verdad revelada todo lo que dice la DEA. Ellos tienen incentivos, uno de ellos obvio, mostrar la amenaza de las drogas tan grande y tan extrema como sea posible. En esa clave hay que leer sus números. Cierro la cita. No se equivocaba Hoppe entonces. A la DEA hay que leerla como un actor político, no como proveedora de información confiable. Si no entendemos sus motivaciones y hacemos una lectura crítica de sus informes, acaso sin pretenderlo, seguiremos haciéndole el juego sucio a la peor de las burocracias en Estados Unidos.